Bienvenidos a una nueva presentación del tema 3 relacionado a la formulación y nomenclatura de sales neutras. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la formulación y la nomenclatura de las sales ternarias, también conocidas como oxosales. Las sales ternarias u oxosales son aquellas que surgen del producto entre un hidróxido y un ácido oxácido. Por lo tanto, es fundamental que antes de iniciar con el estudio de sales ternarias tengan repasado o vista las presentaciones referidas a hidróxidos y ácidos oxáceos. Las sales son compuestos que se obtienen a partir de la reacción química entre un ácido y un hidróxido. Podemos clasificarlas de diferentes formas, como oxosales o ternarias, aloideas o binarias, dependiendo del ácido que le da origen a esa sal. También dependiendo de la composición o la constitución de la sal, como sales neutras, ácidas, básicas, dobles e hidratadas, de las cuales solamente nosotros en este curso nos vamos a centrar en las sales neutras. Las sales ácidas, básicas, dobles e hidratadas las verán dependiendo de la carrera que estudien más adelante. Las sales neutras son compuestos formados por la reacción entonces entre un ácido y un hidróxido, también conocida como base, para formar como producto sal y agua. Un ácido más un hidróxido entonces nos va a dar como producto sal más agua. Esa es la fórmula general o la ecuación general de formulación de una sal neutra. Dentro de las sales neutras vamos a encontrar las binarias o las ternarias dependiendo, como dijimos, del ácido que le da origen a esa sal. Las sales binarias van a partir de un ácido hidrácido y las ternarias de un ácido oxácido. Justamente a continuación vamos a centrarnos en las sales ternarias. Las sales ternarias entonces son justamente el producto que se obtiene de la reacción entre un ácido oxácido y un hidróxido. Y su fórmula química general va a tener un catión y un anión. El catión va a provenir del hidróxido, mientras que el anión va a provenir, en este caso, de un ácido oxácido. Vamos a ver a continuación a qué nos referimos. Veamos como ejemplo la reacción entre un ácido oxácido como el ácido carbónico y el hidróxido de sodio. Las fórmulas químicas del ácido carbónico y el hidróxido de sodio están presentes en la diapositiva. Entonces, cuando estas dos especies se ponen en solución para reaccionar y formar la sal, lo que sucede es que el ácido se separa liberando protones, mientras que un hidróxido o una base se separa liberando oxidrilos. ¿Sí? Esto es lo que sucede químicamente cuando ponemos un ácido y una base en solución acuosa para formar una sal. Se separan en protones y aniones el ácido y en cationes y oxidrilos la base. Esta separación y formación de iones da lugar a que se puedan recombinar estas especies para dar los productos que queremos obtener, que en este caso son la sal y el agua. Entonces, ¿cómo vamos a expresar eso que se sucede químicamente en la ecuación química? Lo que va a suceder entonces, dijimos, es que el ácido se va a separar liberando protones, mientras que el hidróxido se separa liberando oxidrilos. Entonces, el anión, que es todo lo que quedó del ácido cuando liberó los protones, se va a combinar con el metal del hidróxido para formar la sal. Lo escribo de esta forma: metal y todo el anión del ácido, que lo puedo poner entre paréntesis para recordar que eso o ese paquetito, así como está, viene del ácido. Y entre estas dos especies, el anión del ácido y el catión, lo que va a suceder es un intercambio de carga. Así que ahora en la ecuación lo voy a identificar a partir de la cantidad de hidrógenos y de oxidrilos que perdió el ácido o el hidróxido respectivamente. Entonces acá, como subíndice del metal, en este caso el calcio, lo que voy a poner es la cantidad de hidrógenos que perdió el ácido. Si miro la fórmula química del ácido carbónico, veo que tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, cuando se separe va a perder 2 hidrógenos. Entonces el subíndice del calcio va a ser un 2. Ahora, al anión lo que le voy a poner como subíndice es la cantidad de oxidrilos que pierde la base. Si veo el hidróxido de calcio, tiene 2 oxidrilos, por lo tanto cuando se separe va a perder
2 oxidrilos. Entonces, como subíndice de todo este paquetito que traje del ácido, voy a poner un 2. Fíjense que he respetado los colores del ácido y la base para que vean cómo se cruzan estos valores, ¿sí? Este 2 viene del ácido, mientras que este 2 viene de la base. Como estos subíndices que intercambié se pueden simplificar, lo divido por 2 para obtener la fórmula de la sal. No me olvido de agregar el agua, que es el otro producto, si no, no voy a poder balancear la ecuación química. ¿Cómo balanceo la ecuación química? Uno de los métodos que a mí me funciona, que me resulta fácil, es siempre empezar por el metal, desde los productos a los reactivos. Entonces, un átomo de calcio en el producto, un átomo de calcio en el reactivo, no me hace falta agregar ningún coeficiente. Luego sigo con el no metal. Un átomo de carbono en los productos, un átomo de carbono en los reactivos, no me hace falta agregar ningún coeficiente. Y por último, el hidrógeno, contando desde los reactivos hacia los productos. Entonces miro, en los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno que vienen del ácido, más 2 que vienen de la base, son 4. Para tener 4 en los productos agregué un 2 como coeficiente delante del agua. Siempre la cantidad de hidrógenos o oxígenos las voy a balancear agregando algún coeficiente acá delante del agua. De esta forma obtuvimos la ecuación de formación de una sal ternaria u oxosal. ¿Por qué se llama sal ternaria? Porque justamente su fórmula química está formada por 3 elementos: un metal, un no metal y un oxígeno. Y además es una oxosal porque su fórmula química La nomenclatura tiene de esta oxígeno. sal va a ser la Sí, y nomenclatura esa va a ser la diferencia de la tradicional, cual otro consiste tipo de en sales empezar que a vamos a nombrar ver primero al más anión adelante. y luego al catión, es decir, primero al no metal y después al no metal. Para diferenciarlos como sales, lo que vamos a hacer es la terminación del ácido, oso o ico, la vamos a reemplazar por ito o ato. Cuando el ácido termine en oso, lo vamos a reemplazar por ito, y cuando el ácido termine en ico, lo vamos a reemplazar por ato. Una regla memotécnica para acordarse este reemplazo es oso bonito, pico de pato. La terminación oso la reemplazo por ito y la ico por ato. Veamos, por ejemplo, el ácido hipocloroso más el hidróxido de sodio. Para hacer el nombre de esta sal, lo que voy a tener en cuenta entonces es que a la palabra, al nombre del ácido, que es el ácido hipocloroso, le sacamos la palabra ácido y reemplazamos la terminación oso por ito, quedándonos como hipoclorito, ¿sí? Empezamos primero por el no metal y luego por el metal o el catión, que es en este caso el sodio. Entonces del hidróxido de sodio sacamos la palabra hidróxido y nos quedamos con el nombre del metal. En el caso de que fuera, no sé, hidróxido ferroso, sería hipoclorito ferroso. ¿Sí? Siempre mantenemos el nombre del metal que le da origen o que tiene el hidróxido. Lo mismo podemos hacer, o el mismo razonamiento para ir al revés, desde el nombre de la sal hacia los constituyentes. Si nosotros vemos hipoclorito de sodio, entonces esta terminación ito reemplaza una terminación de oso para el ácido y el metal va a ser el hidróxido, que en este caso es de sodio. Ahora vamos a formular el hipoclorito de sodio que nombramos recién. Entonces dijimos que es la reacción entre, o el producto que se obtiene a partir de la reacción entre ácido hipocloroso e hidróxido de sodio. El no metal es el cloro con esta oxidación 1. La terminación oso y el prefijo hipo hace referencia al menor estado de oxidación del cloro, que es 1. Entonces, vamos a partir de el principio de la reacción entre el no metal y oxígeno. La reacción química entre el cloro y el oxígeno nos da el anhídrido hipocloroso. Si a ese anhídrido hipocloroso lo combinamos con agua, obtenemos el ácido hipocloroso. Como formulamos los ácidos oxácidos, simplificamos y obtenemos la ecuación del ácido que nos hace falta para justamente hacer la formulación de la sal. Del lado del metal tenemos al sodio, donde el estado de oxidación del sodio es uno solo, que es más 1. Entonces, sodio más oxígeno nos da el óxido de sodio, y ese óxido de sodio más agua nos da
el hidróxido de sodio. ¿Se acuerdan que el hidróxido tiene esta particularidad del grupo oxidrilo? Entonces, ácido hipocloroso más hidróxido de sodio va a formar la sal hipoclorito de sodio. De nuevo tenemos en cuenta que el ácido se separa liberando los protones, el hidróxido se separa liberando los oxidrilos. Entonces, el anión que quedó del ácido más el catión que quedó del hidróxido de la base forman la sal. Y entre ellos dos van a intercambiar la cantidad de hidrógenos y de oxidrilos que han perdido. En este caso tenemos que cada uno es un subíndice de 1, entonces no se pone. Fíjense, acá al sodio le correspondería la cantidad de hidrógenos perdidos, que son 1, y acá como subíndice del anión le correspondería la cantidad de oxidrilos, que es 1. Por lo tanto no coloco nada. No me olvido del otro producto, que es el agua. Y luego el balanceo. Siempre empezamos por el metal del producto al reactivo. Tengo un metal, un sodio en el producto, un sodio en el reactivo, no agrego ningún coeficiente. Tengo un cloro en el producto, un cloro en el reactivo, no agrego ningún coeficiente. Y luego me fijo los hidrógenos ahora de los reactivos a los productos. Cuento cuántos hidrógenos tengo en los reactivos y balanceo con las moléculas de agua. En los reactivos tengo 1 más 1, 2 hidrógenos, en los productos 2 hidrógenos, no me hace falta agregar ningún coeficiente. Esta ecuación está balanceada. Veamos otro ejemplo como el sulfato de calcio. En este caso, el sulfato de calcio, como la sal termina en ato, si me acuerdo o si recuerdo, reemplaza la terminación ato al ico, por lo tanto va a ser ácido sulfúrico más hidróxido de calcio. El no metal entonces es el azufre con su mayor estado de oxidación, que es 6. El azufre más oxígeno nos da anhídrido sulfúrico, ¿sí? El anhídrido con el mayor estado de oxidación. Y ese anhídrido sulfúrico, cuando lo combinamos con agua, nos da el ácido sulfúrico, que es lo que necesitamos para formular nuestra sal. Por otro lado, para el metal tenemos el calcio, que tiene esta oxidación más 2. El calcio, cuando se combina con oxígeno, nos da óxido de calcio. Y el óxido de calcio con agua, hidróxido de calcio. Por lo tanto, si llevamos esas fórmulas químicas del ácido y del hidróxido que obtuvimos para formar la sal, vamos a tener de nuevo ácido sulfúrico más hidróxido de calcio. Esto se separa el ácido liberando protones y la base se separa liberando oxidrilos. El anión y el catión se combinan para formar la sal y entre estas dos especies van a intercambiar sus subíndices. Al calcio le voy a poner la cantidad de hidrógenos perdidos, que son 2, y a todo este anión que viene del ácido la cantidad de oxidrilos perdidos, que también son 2. Como estos subíndices de nuevo son 2, puedo simplificar. Fíjense que no toco el subíndice adentro de los paréntesis. Esto corresponde al anión y no se toca, no se modifica, se copia tal cual. Una vez que simplifique, agrego las moléculas de agua y balanceo la ecuación química. Siempre recuerden empezando por metal, no metal e hidrógeno, como vinimos haciendo en las diapositivas anteriores. Con esto hemos finalizado la formulación y nomenclatura de sales ternarias u oxosales. No se olviden de repasar hidróxidos y ácidos oxáceos antes de comenzar con la práctica de las sales ternarias. Nos vemos en la próxima.